Buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta comparecencia que se produce, como suele ser habitual, cada vez que se promulga un decreto al amparo del estado de alarma para combatir la propagación del COVID rige en toda España y también en nuestra ciudad. Como digo, cada vez que se promulga un decreto de esta naturaleza, comparezco ante ustedes para dar cuenta del mismo e inevitablemente para también comentar cuál es la situación de la pandemia en estos momentos en Ceuta. No obstante, como también hago siempre y lo hago de corazón, en nombre de todos los ceutíes quiero poner de manifiesto nuestra condolencia y nuestra solidaridad con los familiares y los amigos de las 57 víctimas mortales del COVID en Ceuta. Y también, sin duda alguna, nuestro apoyo sincero y ánimo a quienes luchan contra la enfermedad en el hospital y en sus domicilios. Para analizar la situación de la pandemia en Ceuta, creo que es bueno que comparemos la situación de ahora, que al decir ahora me estoy refiriendo a la situación según los datos que aportó el Ministerio en el día de ayer, con la situación que teníamos en el momento más crítico de la pandemia, en este segundo brote, que como bien saben, porque lo he dicho en otras ocasiones, coincide con el día 11 de noviembre de este mismo año. Esa es una comparación que creo que hay que hacer porque da una visión general, pero también hay que comparar la situación de ayer, es decir, la situación de hoy, según el último dato que tenemos, con la situación de una semana antes, para ver cómo se está comportando la pandemia en los últimos días. Si hacemos la primera de las comparaciones a las que me he referido, es decir, si comparamos la situación que tenemos hoy con la que teníamos el 11 de noviembre, pues resulta que el 11 de noviembre Ceuta estaba en situación de extremo riesgo en todos y cada uno de los 5 indicadores que se utilizan por parte del Sistema Nacional de Salud para evaluar la situación de la pandemia y que, recuerdo, son la incidencia acumulada, es decir, el número de casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, esta misma incidencia acumulada en los 7 días, el porcentaje que hay de camas en el hospital ocupadas por pacientes de COVID, el porcentaje de camas de unidad de cuidados intensivos ocupadas por pacientes de COVID y la positividad, es decir, de cada 100 casos que se realizan, ¿cuántos dan positivo de COVID? Como digo, según estos 5 indicadores, que son los 5 indicadores más relevantes para evaluar la situación de riesgo, el día 11 de noviembre estábamos en riesgo extremo en todos. Además de estar en riesgo extremo en todos, éramos los que más riesgo teníamos en incidencia acumulada a 14 días, en incidencia acumulada a 7 días y en positividad. Y también estábamos muy por encima de la media nacional, tanto en porcentaje de camas hospitalarias como en porcentaje de camas de cuidados intensivos. Una situación, por tanto, verdaderamente crítica, una situación verdaderamente límite. En el tiempo transcurrido desde este momento crítico del 11 de noviembre al día de hoy, según datos de ayer del Ministerio, pues los 1.071 casos por cada 100.000 habitantes se han convertido en 132, es decir, ha habido un descenso del 88%. Los 512 casos a 7 días del 11 de noviembre se han convertido en 74, es decir, ha habido un descenso del 86%. El porcentaje de camas hospitalarias ha pasado del 21% al 7%. El porcentaje de camas UCI ha pasado del 35% al 12%. Y la positividad ha pasado del 32% al 7%. De tal manera que lo que antes era todo riesgo extremo, ahora es todo riesgo medio. Quiero decirles también y recordar, como bien saben, que hay 4 niveles de riesgo,
extremo, alto, medio y bajo. Ha pasado todo de extremo a medio en los 4 indicadores y en uno, el de la positividad, a riesgo bajo. Por tanto, una situación muy distinta de la que había el 11 de noviembre. Una situación que significa y se traduce en que ahora mismo Ceuta, de menor a mayor riesgo, e insisto, da el mejor segundo dato de toda España en incidencia acumulada a 14 días, el tercer mejor dato de toda España en incidencia acumulada a 7 días, el quinto mejor dato en camas de hospital, el cuarto mejor dato en UCI y el quinto mejor dato en positividad. Estos datos, esta evolución, siempre insisto, no nos puede hacer olvidar el hecho dramático de que cuando estábamos en situación crítica de extremos riesgos en todos los indicadores, eso ha traído consigo el drama vivido en cuanto a fallecimientos en los meses de octubre y de noviembre. Esta situación de extremos riesgos es la causa principal de que entre los meses de octubre y noviembre hayamos tenido que lamentar en Ceuta 44 fallecidos por causa del COVID. Esa es la primera comparación que quería hacer y que la hago para sacar como conclusión que las medidas relativas a las restricciones y limitaciones que ampara el Real Decreto sobre declaración del estado de alarma han sido medidas eficaces para lograr contener la propagación del virus, para lograr reducir la presión hospitalaria y, por tanto, para bajar considerablemente el nivel de riesgo de nuestra ciudad. Pero quería también hacerles a ustedes y a todos los que nos ven y nos oyen una comparación sobre lo que ha ocurrido en la última semana, porque sin que haya cambiado la situación en cuanto a los niveles de riesgos en los que nos encontramos, y ahora diré cuáles son, sí es cierto que en la última semana ha habido una ralentización, una desaceleración en las curvas de caída, tanto de contagios como de otros indicadores. En algunos casos una estabilización y en algún que otro caso también un repunte. Por tanto, seguimos teniendo motivos para estar preocupados e inquietos. Han funcionado bien las medidas, pero todavía no hemos alcanzado los objetivos que pretendíamos. Es verdad, todavía estamos en situación de riesgo medio, como decían todos los indicadores, y en algún caso de riesgo bajo, como es el de la positividad. No estamos, por tanto, en ningún indicador en situación de riesgo alto ni de riesgo extremo. Pero la situación esta puede empeorar. Y puede empeorar porque, como ya digo, hay algunos indicadores que han experimentado en esta última semana un repunte y porque además es evidente que el previsible incremento de la movilidad y de los contactos sociales durante la época navideña pues supone un factor de riesgo añadido a la propagación del virus, como todo el mundo reconoce. ¿Cuál es la conclusión que tenemos que llegar? Pues la conclusión es, si las medidas son eficaces, hay que seguir aplicándolas y, en cualquier caso, no podemos perder de vista ni la necesidad de actuar con la máxima prudencia y de actuar también con la máxima alerta. Máxima prudencia y máxima alerta. Y esa máxima prudencia y esa máxima alerta es lo que recoge el decreto que hoy se publica por parte de esta presidencia, al amparo de las competencias que como autoridad delegada tengo en base al Real Decreto 296/2020 del estado de alarma. Máxima prudencia y máxima alerta. ¿Máxima prudencia en qué? En dos cosas. Una, en mantener las restricciones y limitaciones que estaban contempladas en el decreto del 9 de diciembre. Y en la otra,
En la otra cuestión, máxima prudencia para respetar los acuerdos que para el periodo navideño estableció el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en sesión celebrada el día 2 de diciembre de este año. Por tanto, mantenimiento de las medidas, adecuándolas a lo que acordó para toda España el Consejo Interterritorial de Salud. ¿En qué se concreta eso? Que yo creo que ya todos ustedes lo saben, pero conviene repetirlo para facilitar también la transparencia y, sobre todo, para que los ciudadanos sepan a qué atenerse. En lo que hace referencia a la limitación de la libertad de circulación de personas en horario nocturno, lo que coloquialmente se conoce como el toque de queda, pues el toque de queda se mantiene en la franja horaria comprendida entre las 23 y las 6 horas. Se mantiene en esa franja horaria. Ahora bien, de acuerdo con lo resuelto por el Sistema Nacional de Salud, se establecen algunas excepciones. Esas excepciones hacen referencia a las noches del 24 al 25 de diciembre y del 31 de diciembre al 1 de enero. En esas noches, el toque de queda comenzará a la 1:30 de la madrugada, pero comenzará a la 1:30 de la madrugada a los únicos efectos de permitir el regreso al domicilio. En ningún caso para desplazarse a encuentros sociales de cualquier naturaleza o para permanecer en las vías o espacios de uso público. Creo que estoy siendo claro. A la 1:30, pero para este supuesto del regreso a domicilio. En cuanto a la limitación de la entrada y salida de personas en la ciudad de Ceuta, nuestras conexiones con la península, se mantiene la restricción a la entrada y salida de personas, salvo para los desplazamientos que, por razones de índole sanitaria, educativa, laboral o de causa de fuerza mayor, ya contempla el propio Real Decreto de Alarma. Y en base al acuerdo que adoptó el Consejo Nacional de Salud, se establecen algunas excepciones, a las que a continuación paso a dar cuenta. Concretamente, se establece que desde el periodo comprendido entre el 23 de diciembre y el 6 de enero, 23 de diciembre y 6 de enero, se permite el reagrupamiento familiar, o sea, se permiten los desplazamientos para reagrupamiento familiar en el lugar de residencia habitual de familiares o personas allegadas de quienes se desplazan. Esos desplazamientos, tanto para la entrada a Ceuta como para la salida de Ceuta, están permitidos. Reagrupamiento familiar para ir a casa de un familiar o de persona allegada con motivo de la Navidad. En cuanto a la limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos o privados, se mantiene, como estaba en el decreto de 9 de diciembre, la limitación de un máximo de 4 personas. Un máximo de 4 personas. No obstante, también con base en lo acordado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se establecen las siguientes excepciones. Los días 24, 25 y 31 de diciembre y el día 1 de enero de 2021, los encuentros familiares para celebrar las comidas y cenas de estos días podrán tener un máximo de 10 personas, salvo que se trate de convivientes. ¿Les ha quedado claro la cuestión? Yo creo que sí, ¿no? Que está bastante clara. Se mantiene la limitación de las personas en lugares de culto a 1/3 del aforo y hasta un máximo de 75 personas. Estas son las medidas que yo creo justifican la afirmación que antes he hecho de que el decreto responde a un criterio de máxima prudencia. Y también responde a un criterio de máxima alerta, como les anunciaba. Y eso está recogido en el artículo
8º del mismo, en el artículo 8 del mismo, de este decreto de emergencia, en cuanto a que el artículo 8 es el que determina su eficacia, la eficacia temporal del mismo. La eficacia temporal del mismo será la comprendida entre las 00 horas del día 20 de diciembre hasta las 00 horas del día 10 de enero de 2021. ¿Y ahora dónde viene la novedad? ¿Esto significa que no lo podemos mover del día 20 de diciembre al día 10 de enero? No, no significa eso. Esta es la vocación de vigencia que trasciende y que tiene el decreto. Quiere estar vigente durante todo este periodo. Pero el mismo decreto hace una salvedad. Estará vigente siempre que no se vean alteradas sustancialmente la situación, la situación epidemiológica de Ceuta. Por tanto, de los indicadores que determinan cuál es esa situación. O dicho de otra manera, si el nivel de riesgo que ahora es medio y bajo resulta que se convierte en un nivel de riesgo alto o extremo, este decreto lo derogaremos antes de su vencimiento y lo sustituiremos por otro que suponga una aplicación más estricta de las limitaciones y restricciones a las que antes me he referido. Para que todo el mundo nos entienda, si la cosa va bien, durante la Navidad el decreto se mantendrá. Si la cosa empeora y empeora hasta niveles de ponernos nuevamente en una situación de alto o extremo riesgo, el decreto será modificado para endurecer las medidas que contempla. Esto en cuanto al decreto y en cuanto a la situación de la pandemia. Esta es probablemente el último encuentro que tengamos como tal antes de que termine el año. Por tanto, me van a permitir que, siendo este un año que ha estado marcado desgraciadamente por la pandemia del COVID, pues también de alguna manera haga un pequeño recordatorio a modo de balance para volver a poner de manifiesto ante todos ustedes y ante todos los ciudadanos cuál ha sido la respuesta en lo que considero más relevante por parte de esta Administración a esta crisis del COVID que ha marcado este año y que permanecerá en la memoria de todos nosotros durante muchísimos años. Ha sido una crisis sanitaria, evidentemente, ha sido también y está siendo una crisis social y está siendo una crisis económica, las tres muy profundas y muy dolorosas, porque antes me he referido al dato dramático e irreparable de los fallecidos. Creo que esta Administración ha estado activa, lo digo con toda sinceridad. El primer día que comparecí ante ustedes dije que en esto nadie está en condiciones de sacar pecho y lo vuelvo a decir porque lo sigo pensando. Pero sí es bueno que también los ciudadanos sepan cuál es la respuesta que los responsables, a quienes ellos mandatan y los responsables que están a su servicio le dan a las necesidades que surgen, ¿no? Y esta lo ha sido y gorda. Yo destacaría algunas actuaciones que me parece importantes. No son muchas, no los quiero cansar, pero sí quiero referirme a que desde el primer momento esta Administración se implicó y desde el primer momento llevó a cabo la compra de material y de protección que se estimaba necesaria para dotar a nuestra ciudad de una reserva estratégica que pudiera responder a las necesidades de cada momento y en función de cómo evolucionara la pandemia. También quiero destacar el refuerzo que se llevó a cabo de nuestras capacidades de rastreo. El refuerzo ha significado multiplicar por 8 la capacidad de rastreo que teníamos antes del inicio de la pandemia y la que ahora mismo existe. En este caso, en estrecha colaboración, y lo quiero agradecer públicamente, con nuestra Comandancia General. Por otra parte, la implantación del punto COVID, un esfuerzo personal y de gestión muy notable
y que, en opinión de los expertos, está siendo muy útil para mejorar nuestra capacidad de diagnóstico y, por tanto, nuestra capacidad de respuesta inmediata ante la evolución de la pandemia. Desde que se aperturó, que me parece recordar que fue el día 16 de noviembre hasta ahora, se han hecho 2.000 pruebas de diagnóstico con test de antígenos y se han detectado 72 casos. Desde el primer momento también procuramos establecer cauces permanentes de comunicación, de coordinación y de colaboración entre el INGESA y la ciudad, porque creíamos que esta batalla, esta guerra contra el virus, la teníamos que librar unidos en todos los ámbitos, pero fundamentalmente unidos desde el punto de vista institucional. En quinto lugar, también me quiero referir a la implementación del dispositivo a través de los medios, tanto materiales como humanos, que se consideraron necesarios para la apertura de un curso escolar 2020-2021 que pudiéramos calificar de seguro desde el punto de vista sanitario. También en eso el esfuerzo ha sido muy relevante. Desde la perspectiva de las prestaciones sociales, desde que empezó la pandemia y hasta este momento, la ciudad de Ceuta, esta administración, ha concedido 14.000 ayudas, 14.000 ayudas a familias y personas vulnerables y para socorrer situaciones de verdadera emergencia social. En este mes de diciembre se ha empezado a repartir también de manera gratuita mascarillas a personas necesitadas. Ya se han repartido 65.000 y queremos darle continuidad a ese programa. También fue un esfuerzo muy importante, personal, como digo, de gestión y económico, atender las contingencias derivadas de la permanencia en Ceuta de inmigrantes marroquíes que no pudieron pasar al país vecino tras el cierre de la frontera, así como la atención en cuanto a estancia y manutención de los que con posterioridad al cierre de la frontera han llegado a nuestra ciudad de manera irregular. Y en el campo de las ayudas al tejido productivo, a las empresas y a los trabajadores, pues también creo que el catálogo de medidas es importante. El programa Ceuta Resiste de ayudas a autónomos y a microempresas, un programa que se ejecutó en un tiempo récord y que tendrá próximamente una segunda edición a través del que se denomina Ceuta Resiste Más. También las subvenciones concedidas a establecimientos afectados por obras de más de 12 meses de duración, entre ellas los establecimientos ubicados en la avenida Capitán Claudio Vázquez. También las ayudas para la modernización de la flota del taxi, las ayudas a los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo temporal y a los trabajadores por cuenta ajena del sector del taxi. También el convenio con la Cámara de Comercio sobre el establecimiento de un descuento del 25% para incentivar las compras en el pequeño comercio de la ciudad. También la activación del plan de obras destinado a pymes locales y profesionales del sector, dotado con una cifra de 15 millones de euros. Es decir, un capítulo esto de nuestro compromiso con el apoyo a la pequeña y mediana empresa, a nuestros trabajadores de Ceuta, autónomos y por cuenta ajena, que se cifra en una cantidad cercana a los 32,5 millones de euros. No se trata de sacar pecho, pero creo sinceramente que pocas administraciones de nuestro tamaño, con nuestras capacidades y posibilidades financieras, pueden ofrecer una cifra de compromiso y de esfuerzo en favor del tejido productivo local de la que yo estoy dándoles a ustedes en estos momentos. A ello se une, como complemento del apoyo al tejido económico y productivo, las moratorias y las bonificaciones fiscales, entre ellas la bonificación del 20% en el denominado recibo único, que desde la perspectiva de las tasas es la figura tributaria más potente de la ciudad.
A ello se une la exención durante todo este año y el año que viene, de la tasa relativa a la ocupación de la vía pública, con mesas, con sillas, con terrazas. Y a ello se une, como decía, dentro de estas moratorias, la que se estableció en el ámbito del IPSI, de tal manera que, a efectos prácticos, el IPSI empieza a pagarse según el criterio de caja, es decir, cuando la mercancía es vendida y no cuando la mercancía es importada. Me parece que son medidas, como digo, importantes. Y tengo que decir también que esta respuesta ha sido factible por algunas cuestiones que a mi modo de ver son determinantes, algunos hitos que hemos conseguido entre todos, y subrayo lo de entre todos, lograr, como ha sido que llegara a Ceuta, había dudas, recuérdenlo, el fondo COVID. Llegó a Ceuta y permitió que muchas de estas cosas las pudiéramos hacer. También se consiguió con el concurso de todos, yo no quiero que esto se interprete como un mérito del Gobierno, es un mérito de todos, se consiguió recuperar las ayudas a la producción del agua y las relacionadas con los gastos extraordinarios que están asociados a nuestro singular hecho fronterizo. También esta Administración, cuando la crisis no había terminado todavía de confirmarse como tal y con la envergadura que después se manifestó que tenía, nos anticipamos en una operación de refinanciación de deuda que ha reportado 34 millones de euros para la financiación de los servicios, para el normal funcionamiento de los servicios y también para atender estas prestaciones extraordinarias, y los ajustes que se han llevado a cabo en nuestro presupuesto para prescindir de aquello que considerábamos que era prescindible en un momento de tanta tensión, de tanta exigencia, en un reto de esta envergadura. Y algo fundamental, que para mí es determinante. Estos son hechos materiales, pero creo que, como siempre en la vida, los intangibles suelen tener más importancia que lo verdaderamente material. Y el intangible es que aquí se ha conseguido un clima de consenso y de acuerdo en relación con la activación de estas medidas que yo acabo de poner de manifiesto y en relación con la materialización e instrumentación de los mecanismos financieros que eran necesarios para que las medidas se pudieran llevar a cabo. Y buena prueba de ello, y rotunda prueba de ello, es la aprobación, con el amplio respaldo parlamentario que tuvieron, los 3 expedientes de modificación de créditos, o la aprobación inicial del presupuesto de la ciudad para 2021, o la reciente aprobación del plan de medidas para la reactivación y recuperación económica de Ceuta. Intangibles que marcan el camino que debemos de seguir en el ejercicio que viene, y además de eso, herramientas políticas que de alguna manera también están marcando cuáles van a ser las prioridades para el año que viene, porque el presupuesto que se ha aprobado ahora inicialmente hace referencia a que tenemos que tener como prioridad del año que viene el normal funcionamiento de los servicios, la estabilidad financiera de la institución para que no repercuta negativamente en el funcionamiento de la misma ni tampoco en el conjunto de la ciudadanía, para que los servicios se atiendan debidamente. Y la tercera y gran cuestión, seguir dándole respuesta a la crisis del COVID en sus ámbitos sanitarios, sociales y de apoyo al tejido productivo. Y el otro instrumento que hemos aprobado recientemente, no se trata solamente de socorrer la crisis, se trata también de hacer de la crisis una oportunidad para mejorar, hacer de la necesidad virtud. Y a eso responde el documento para la recuperación y para la reconversión económica de Ceuta. Caminar entre todos, juntos y utilizando como tractor y motor esta institución, la Asamblea que a todos los ceutíes representa, para encontrar un modelo económico de nuestra ciudad más seguro, más estable, más dinámico, más moderno, más vanguardista, con mayor capacidad de generar riqueza y empleo en nuestra ciudad. Por tanto, creo que este es el balance que podemos sacar del COVID, de sus consecuencias y de las lecciones que del mismo se derivan. Y ahora lo que yo me voy a dirigir a los ceutíes
es para pedirles, en estas fechas que van a navideñas tan entrañables, tan queridas para todos, no voy a sustituir hoy la felicitación de Navidad, que la haré en los próximos días, pero estando hablando del decreto de alarma y de la situación en que nos encontramos desde el punto de vista de la epidemia, pues yo quiero decir que las restricciones son importantes, las limitaciones son importantes, pero lo más importante de todo es la actitud personal que todos y cada uno de nosotros tengamos en relación con la pandemia y la manera de combatir el virus. Van a ser unas Navidades distintas desde el punto de vista de los contactos, tienen que serlo, pero debemos de saber que lo hacemos por un bien superior que es el de salvar vidas, cuidar de la salud de nosotros, de la de nuestros amigos, de la de nuestros familiares, de la sociedad en su conjunto. Por tanto, me van a permitir que yo les pida a los ceutíes que sean precavidos, que sean prudentes y que sean responsables. Y yo eso lo concretaría en que atiendan las recomendaciones de las autoridades sanitarias, atiendan el cumplimiento de las normas que se están dictando y atiendan eso que tantas veces se reitera, pero que hay que seguir reiterando, esto de las llamadas 6Ms, ¿no? Es decir, que se utilicen las mascarillas siempre, que se intensifique el lavado de manos, cuanto más frecuente mejor, que se mantenga la distancia física, que se mantengan las ventanas y las puertas abiertas en la medida que sea seguro y factible, pero que cuanto más ventilación mejor, que se minimicen los contactos, a ser posibles dentro de la misma burbuja convivencial, y que en estas Navidades toca quedarse en casa en la medida de lo posible, pero por supuesto siempre que se tengan síntomas o que se haya tenido contacto con algún caso positivo. Estas medidas salvan vidas. Antes los decía, cuando estuvimos en situación de extremo riesgo, tuvimos 44 fallecidos en los meses de octubre y de noviembre. Llevamos un tiempo en que hemos pasado del riesgo extremo al riesgo medio. Desde el día 1 de diciembre en Ceuta no hemos tenido que volver a lamentar ningún nuevo fallecimiento. Quiero decir con esto que existe una relación directa entre el contagio, la presión hospitalaria y los fallecimientos. Tengamos muy en cuenta esta secuencia a la hora de establecer nuestros comportamientos en estos días. Yo estoy seguro que los ceutíes, que es un pueblo que ha demostrado en muchísimas ocasiones saber afrontar situaciones y retos muy difíciles, van a responder también en estas festividades navideñas desde ese sentido de la prudencia y de la responsabilidad. Muchas gracias a todos. Antonio Martín, de Radio Ceuta, de la cadena SER, en relación a la aprobación por parte de la Consejería de Medio Ambiente del traslado de residuos procedentes de Gibraltar. ¿Qué detalles, qué información tiene la ciudad autónoma de Ceuta en relación a esta acción? Buenas tardes, Antonio, y muchas gracias por la pregunta. He recabado información de la Consejería de Medio Ambiente y me dice que se trata de una operación que cuenta con todos los requisitos exigidos por la normativa vinculante para poderse llevar a cabo y que en base a eso ha sido autorizada. Buenas tardes, presidente. Buenas Dos tardes, cuestiones. Marta. En primer lugar, me gustaría insistir, ¿no?, en la idea de que nos encontramos con un decreto que
se puede aplicar hasta el día 10 o incluso si la situación empeora, como han pasado en otras autonomías, que se cambie totalmente en la planificación que tenemos para los próximos días, ¿no? Y por otro lado, me gustaría saber si se ha puesto usted en contacto con la delegación del Gobierno para todos aquellos ceutíes que se tienen que trasladar a la península, tienen que venir aquí, teniendo en cuenta que tenemos que pasar por el puerto, por ciertos controles, si se va a exigir una documentación clara, fotocopia del DNI, libro de familia, algo para acreditar que realmente lo que se va a hacer es ese encuentro familiar. Bueno, en relación con la primera cuestión, efectivamente, como le dije antes, doña Marta, pues el decreto nace con la vocación de estar vigente desde el día 20 de este mes hasta el día 10 de enero, es decir, cubrir todo el periodo navideño. Esa es la vocación, pero vamos a hacer un seguimiento diario de cómo evoluciona la situación de la pandemia en nuestra ciudad. Yo el lunes tengo una reunión con el comité técnico, la hacemos con periodicidad semanal, sin perjuicio de esa evaluación diaria que hacemos acerca del comportamiento de los indicadores. Y si viéramos que se encienden las alarmas porque empezamos, la situación empeora y los niveles de riesgo actuales, que como digo son de medio y bajo, empiezan a convertirse en alto y en extremo, pues se tomarán las medidas que haya que tomar. Hombre, siempre las medidas dentro del Real Decreto del estado de alarma. Lo que ha habilitado el Consejo Interterritorial de Salud Nacional, en la reunión celebrada, me parece que el pasado miércoles, es que estas excepciones que se establecieron en la reunión del día 2 quedan delegadas y facultadas las autonomías para respetarlas o para eliminarlas. Ese es el margen de maniobra que tenemos. Es decir, esas excepciones para poder salir de Ceuta para reagrupamiento familiar, el toque de queda para prorrogarlo por encima de las 12 de la noche, las reuniones de las comidas, cenas navideñas hasta 10 personas salvo convivientes. Ese es el margen de maniobra que tenemos y será un margen de maniobra que utilizaremos, como digo, si la situación empeora. En el otro aspecto que usted me comenta, claro, al permitirse el desplazamiento de personas al lugar de residencia del familiar o del allegado de quien se desplaza, la casuística puede ser muy variopinta y no hay capacidad de que a través de una norma se contemple toda esa casuística. Hay una filosofía que trasciende en esto y es que hay que trasladarlo a la responsabilidad individual de quien se desplaza. Es decir, que cuando alguien se desplace lo haga porque tiene necesidad de desplazarse y que lo haga con una razón justificada por lo que he dicho, porque va a haber un familiar o porque va a haber un allegado. Sería difícil establecer en una norma hasta qué grado de consanguinidad tiene el familiar o qué se entiende por allegado. Es imposible de precisar. Un allegado puede ser un vecino de toda la vida, un amigo de toda la vida con el que se han celebrado siempre las Navidades y a requerimiento, en su caso, de la gente de la autoridad, pues habrá que indicar a dónde se va y con qué motivo se va. Pero en la Junta de Seguridad que celebramos al respecto, para coordinarnos todos en este ámbito, no se estableció ningún documento justificativo, como tampoco lo tiene ahora un documento específico para cada caso en relación con todos y cada uno de los casos que el Real Decreto de Alarma establece para poder salir del respectivo territorio, sea comunidad o ciudad. Uno puede ir por razones médicas, pero nadie dice tiene que traerme un certificado del médico al que va. No, tiene que tener un documento suficiente que a juicio de la gente se entienda que es el adecuado. O cuando uno tiene que desplazarse por razones laborales, tampoco se dice qué documento es el que hay que aportar. O cuando uno va a atender a una persona mayor, tampoco se dice qué documento es el que hay que aportar. O cuando uno va a examinarse por razones formativas, educativas, académicas, tampoco se dice qué documento. Está abierto porque abierta es la norma. Buenos días, presidente. Buenos días. Es una cuestión que tiene que ver con una noticia que se ha producido hace apenas unos minutos. Europa ya ha anunciado que la vacunación, las primeras vacunas,
se van a empezar a repartir en breve y el ministro ha dicho que en España se podrá empezar a vacunar el día 26 o el día 27. Es decir, estaríamos hablando de que la vacunación finalmente se va a iniciar antes de que acabe el año. Ya nos contaba ayer el consejero de Sanidad que está todo el dispositivo preparado. ¿Creen ustedes que podrán empezar antes de que acabe el año o tendremos que esperar a que se inicie el mes de enero? Gracias. Yo no le puedo mejorar la información que le ha dado el consejero porque él es el que está en el tajo en este tema. Lo que sí le puedo asegurar es que tanto el consejero como todo su equipo están entregados al servicio de la causa, y la causa es que Ceuta pues reciba y dispense las vacunas pues en condiciones equiparables a las del resto de España. Y me consta que están haciendo un trabajo muy positivo al respecto y con una plena dedicación, como no puede ser de otra manera. En todo caso, creo que es importante destacar que la ciudad de Ceuta considera que las vacunas se tienen que distribuir de una manera, con un criterio uniforme para todo el conjunto de España. Pues ese criterio puede ser la población, nos parece adecuado, o cualquier otro, pero que sean criterios objetivos y uniformes para toda España, como creo que también es voluntad tanto del Ministerio como del Consejo Interterritorial de Salud. Y la segunda cuestión, pues que la vacuna es positiva y por tanto creo que está sometida a tantos controles para su validación y autorización por parte de los organismos competentes porque se quiere que sea una vacuna segura, y esa seguridad pues creo que debe de traducirse en una actitud positiva por parte de la ciudadanía a la hora de vacunarse. En tercer lugar, ¿cómo se van a administrar las dosis teniendo en cuenta que va a tardar un tiempo en que haya vacuna para todo el mundo? Bastante tiempo en que haya vacuna para todo el mundo. Bueno, pues en función de los criterios objetivos también del personal más vulnerable y que se ve más expuesto al COVID. Y finalmente, pues que pensemos que esto no es una carrera, que aquí lo que hay que hacer son las cosas bien, y que además pensemos todos que cuando se inicie la vacuna no significa que se haya acabado el COVID. Es decir, la vacuna tardará un tiempo para que alcance un volumen de población determinado y se pueda conseguir eso que llaman los técnicos inmunidad de rebaño. Eso pensemos que para el otoño del año que viene. Por tanto, hasta que lleguemos a ese momento no podemos bajar la guardia, tenemos que mantener una actitud precavida, tenemos que mantener una actitud de máxima alerta y de máxima prudencia. Sí, buenos días, presidente. Mi pregunta es, hoy ha salido el decreto con las nuevas medidas. Ayer el consejero de Sanidad comentó que para el sector hostelero los días 24 y 31 de diciembre estarían abiertos hasta las 6 de la tarde. Todos creíamos que eso quedaría fijado en un decreto. Y sin embargo en el decreto que ha salido no está estipulado ese horario. ¿Eso es porque se le deja a la hostelería margen de maniobra o...? No, es que las competencias están delimitadas. Es decir, el decreto de alarma que yo dicto es un decreto que solamente puede referirse a los supuestos que contempla el Real Decreto 296/2020 sobre la declaración del estado de alarma. Y ahí, desde los artículos 5, 6, 7 y 8, son los que delimitan cuáles son las capacidades y cuáles son los ámbitos en los que la presidencia de cada comunidad autónoma o ciudad con estatuto de autonomía, como autoridad competente delegada, puede actuar, en qué ámbitos puede actuar. Y son los 4 ámbitos a los que yo me he referido anteriormente. Uno es las limitaciones a la entrada y la salida de cada territorio, es decir, de cada comunidad autónoma o ciudad con estatuto de autonomía.
Otro es la limitación de la permanencia de personas en la vía o espacios públicos durante el denominado toque de queda, es decir, la limitación en la franja horaria nocturna. Otro es el número máximo de personas que pueden reunirse y el cuarto es el aforo de los lugares de culto. A esas 4 cosas se pueden referir los decretos de los presidentes de las comunidades autónomas o de las ciudades con estatuto de autonomía en el ejercicio de sus facultades como autoridades competentes delegadas del Gobierno de la Nación. El resto de cuestiones corresponden a las autoridades sanitarias, es decir, a los consejeros de sanidad de cada una de las comunidades autónomas. Por eso, en este decreto no aparece la limitación horaria a la que usted se ha hecho referencia, pero en estos momentos se está preparando el decreto del consejero de Sanidad que sustituirá al que ahora mismo está en vigor antes de que venza el que actualmente está en vigor, y en donde se abordarán esas cuestiones a las que usted se refiere y que ayer comentó el consejero en ruedas de prensa. Bueno, presidente, siempre se ha dicho en estos días de que tenemos un enemigo común, que es el virus. Sí. Efectivamente, en este periodo de tiempo se han adoptado por parte del Gobierno una serie de medidas de gran calado en diferentes ámbitos. Y llama la atención el consenso político también alcanzado en este sentido. Y mi pregunta va de la siguiente manera. ¿Ha sido difícil la implicación de los diferentes grupos políticos en esta situación nueva que se nos plantea en nuestras vidas? Lo digo porque no tiene precedentes los consensos alcanzados en diferentes ámbitos, el último con la aprobación del plan para la reconversión económica en el Pleno. Y mi segunda pregunta sería que ponga usted un calificativo al año que termina en pocos días. Bueno, pues en cuanto al consenso y al acuerdo, creo que hemos recuperado una cultura que es la cultura que nos enseñó la transición democrática y la aprobación de la Constitución española. La cultura de que cuando las cosas se ponen difíciles, cuando los retos son de envergadura, pues creo que los políticos tenemos la obligación ética de ponernos de acuerdo, de aparcar las diferencias que podamos tener al servicio del interés común de servir a los ciudadanos, afrontando de la manera más eficaz posible esas exigencias, esos retos de envergadura. Y no cabe la menor duda de que este lo es. Yo tengo muchos años y no he conocido una situación como esta desde el punto de vista del drama que para muchas familias ha supuesto una enfermedad desconocida, inatacable, que te llegaba por sorpresa, que además llevaba acompañado el daño adicional de perjudicar la despedida del ser querido. Es decir, desde el punto de vista de lo humano, pocas cosas equiparables a esta, pero además que trae ruina y gorda para la actividad económica, para los trabajadores. Por tanto, lo que yo diría es que lo extraño sería que no fuéramos capaces de ponernos de acuerdo en un momento como este. Por tanto, me parece muy positivo y yo lo enlazo con aquel espíritu de la Constitución, que a mí me parece que sigue estando vigente, de darle más importancia al acuerdo que a la confrontación, de darle más importancia a aparcar lo que no nos une y poner en valor lo que nos une. Yo creo que eso es una lección que también debemos de sacar de esta pandemia. Y la segunda pregunta era... Un calificativo al año que termina. Bueno, yo creo que es un año trágico, pero mire, esto es, recurriendo a la mitología que tan familiar nos resulta a los ceutíes por razón de la significación mitológica de nuestra ciudad, que incluso está en nuestras calles, ¿no? A través de determinados mitos y héroes de esa mitología,
cuando se abrió la caja de Pandora y salieron todos los vicios y todos los males del mundo, al final salió la esperanza, que tuvo la fuerza suficiente de combatir a todos los otros males que venían o que salieron de la caja de Pandora cuando ésta se abrió. Por tanto, yo creo que es un año trágico, terriblemente trágico, pero que también tenemos que, ante esa tragedia, recuperar el valor y el activo de la esperanza. Yo estoy convencido de que vamos a salir, estoy convencido de que habrá luz al final del túnel, estoy convencido que detrás de los nubarrones está el cielo azul, y para eso hace falta arrimar el hombro todo el mundo, hace falta mucha unidad, porque cuanto más unidos estemos, más fuertes seremos. Pero vamos a convertir toda esta tragedia en una oportunidad para salir reforzados en todos los ámbitos. Y por tanto yo quiero hacer también una apelación a la esperanza, especialmente significada en estos momentos, en este prólogo de la Navidad, que la Navidad es fraternidad, es humildad, es ilusión y es esperanza con mayúsculas. Presidente, me gustaría hacerle una última pregunta. La delegada del Gobierno hoy ha dicho en una entrevista concedida a la Radiotelevisión Pública de Ceuta que espera que la frontera esté abierta en el mes de marzo. Yo no sé si usted sabía esa fecha que se está barajando y si también espera que sea en el mes de marzo. No, yo no tengo una fecha definida para la frontera. Creo que lo prudente es mantener la frontera cerrada hasta tanto la situación de la pandemia no aconseje otra cosa. Creo que la delegada del Gobierno está trabajando en ese sentido y, sobre todo, lo más importante, o también con el mismo nivel de importancia, al hilo de lo que antes decía, que saquemos las lecciones de esto que hemos vivido, pues yo creo que la frontera se tiene que reaperturar en unas condiciones distintas a cómo se cerró. Es decir, tiene que ser otra frontera. Y me consta que la delegación de Gobierno está trabajando en ese sentido. Y cuando digo otra frontera, pues me estoy refiriendo a que sea otra frontera para que las conexiones entre ambos lados pues sean seguras, sean ordenadas y sean beneficiosas para todos. Me estoy refiriendo a que las personas que entren en Ceuta entren debidamente documentadas y se sepa también para qué vienen a Ceuta, para que tengamos controlada de una manera eficaz la inmigración irregular, tanto de adultos como de menores, y para que además se consiga facilitar la llegada a Ceuta de turistas que vengan a apoyar a nuestro comercio y a nuestra hostelería en estos momentos. Es decir, que la frontera también se convierta en una oportunidad para el desarrollo económico de ambos lados, pero sin perder nunca de vista la necesidad de una frontera segura, ordenada y moderna. Estoy convencido de que este es también el sentir mayoritario de todo el ámbito social y político y ciudadano de Ceuta, y estoy convencido también de que esta es la intención de la delegación del Gobierno y del Gobierno de la Nación. Gracias. Buenos días, presidente. Pablo Matés, ceutaldía.com. Buenos días. Me gustaría preguntarle, dado el éxito de una de esas medidas de las que usted ha hecho balance para afrontar la crisis, que es los bonos de descuento de la Cámara de Comercio, que se han agotado en apenas 10 días, si el Gobierno tiene intención de prolongar esta medida con una nueva ayuda económica en ese sentido, y también si hay algún tipo de novedad sobre esta segunda parte del Ceuta Resiste, el Ceuta Resiste Más, o ayudas para los trabajadores que aún siguen en ERTE. Sí, pues las tres cuestiones están atendidas, es decir, el bono va a tener una continuidad. Me parece recordar que la contribución que se hizo en la primera entrega del mismo era de 100.000 euros.
Eso significó la movilización de un volumen de compras de 400.000 euros. Se han agotado prácticamente a los pocos días y ante la demanda de los propios comerciantes y de la ciudadanía en general se ha suplementado con otros 50.000 euros que significarán otros 200.000 euros en volumen de compra hasta llegar a los 600.000. Por tanto, creo que esa parte me parece además que era una experiencia experimental, valga la redundancia, o piloto, y que dado el resultado positivo y la aceptación que ha tenido, pues debe de tener continuidad y además nos está marcando un poco también una línea de cara a futuras actuaciones para poder utilizar este incentivo que se ha manifestado tan eficaz. Ya están planteadas las bases del Ceuta Resiste 2 o del Ceuta Resiste Más y esperemos que puedan entrar en funcionamiento de manera urgente. Es verdad que todo esto también hay que valorarlo en función de las capacidades con las que cuenta, que son muchas. La unidad que gestiona este programa, que es Procesa, digo muchas capacidades porque en un tiempo récord han atendido miles de ayudas, pero es verdad que hay que darle también un poco de plazo. Ahora surge como novedad, a petición de los propios empresarios, que se hagan un pago único y que en la medida de lo posible se agilicen los pagos. Ha sido un asunto que ha contado con el necesario consenso político también, y también ha contado, por supuesto, con el acuerdo y con las aportaciones absolutamente imprescindibles tanto de la Cámara de Comercio como de la Confederación de Empresarios, a quienes yo les quiero agradecer públicamente la actitud positiva y colaboradora que están teniendo a lo largo de toda la crisis. Y los ERTE, pues también ya se ha establecido su entrada en funcionamiento, hay un calendario y además se ha ampliado el programa para contemplar a los trabajadores del taxi por cuenta ajena. Muchas gracias a todos.